Bueno, vamos a hacer un nuevo video con otra propiedad de la división entera que tiene que ver con dividir un número entre un producto de dos factores. ¿Tá? Tienen en el documento escrito toda la demostración, el enunciado. Yo voy a hacer un ejemplo y después voy a repetir esta demostración explicando paso a paso las ideas. ¿Tá? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es dividir 45, por ejemplo, entre 14. ¿Tá? Si hacemos esa división normal, nosotros sabemos que esa división da 3, 3 por 4, 2, el 15 es 3, y 3 por 1, 3, y una que me lleva a 4, 0, ¿no? 3 por 4, ¿está? Nos da cociente 3 y resto 3. Ahora, el 14 lo podemos ver como 2 por 7, es decir, es el producto de dos factores. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo divido 45 entre 2 primero, esto es fácil, da 22 y resto 1, y a ese cociente lo vuelvo a dividir por 7. 7 por 3, 21, resto 1. Entonces, lo que podemos observar es que el cociente que obtenemos haciendo esa división entre cada factor de forma sucesiva es el mismo cociente que obteníamos en la primera división. ¿Ah? Vamos a ver después qué es lo que pasa con el resto. Pero esa es la idea central, que el cociente es el mismo si yo divido entre cada factor de forma consecutiva que si divido por el producto de entrada, ¿no? Dividir entre 14 es lo mismo que dividir entre 2 y lo que me da entre 7 en cuanto al cociente. ¿Tá? Entonces vamos a escribir esto un poquito en símbolos. Si yo tengo un divisor D que lo quiero dividir entre D1 por D2. Estos numeritos 1 y 2 simplemente son para diferenciar usando la misma letra D, pero diferenciar, que pueden ser factores distintos, como acá 2 y 7, por ejemplo. Esto me va a dar un cociente Q y un resto R. ¿Tá? Por otro lado, queremos ver qué pasa si yo divido D entre D1, eso me va a dar un cociente Q1 y un resto R1, y a ese primer cociente lo vuelvo a dividir entre el segundo factor, D2. Eso me va a dar un cociente 2 y un resto 2. Entonces queremos ver qué relación hay entre este cociente original y estos cocientes. Lo que vamos a ver es que este cociente Q es el mismo que el segundo cociente obtenido acá. ¿Tá? Ahora, si yo aplico la definición de división entera, en este primer esquema donde dice D dividido D1 me da cociente 1 y resto 1, eso significa que D se puede escribir como cociente por divisor más resto, o D1 por Q1 más R1. Y que además, esto es muy importante, R1 tiene que ser menor que D1. Eso vimos que en otro video nos garantiza la unicidad de cociente y resto. Ahora, a su vez, si miro este segundo esquema de división, sé que Q1, el divisor, es igual a cociente por divisor más resto, o divisor de 2 por cociente 2 más el resto 2. Y también sabemos que el resto 2 tiene que ser menor que el divisor 2. ¿Está? Ahora, si yo en esta primera igualdad sustituyo Q1 y en vez de Q1 pongo esto, que está acá, la igualdad se mantiene, porque lo que estoy haciendo es simplemente sustituir algo por algo que es igual. Entonces, de ahí obtenemos que D es igual a D1 por, paréntesis, acá voy a poner todo esto que es Q1, D2 por Q2 más R2. Todo eso es Q1, y ahora me queda sumar R1. Desarrollando esto un poquito, haciendo distributivo acá, me queda D1 por D2 por Q2 más D1 R2 más R1. O sea que, juntando las puntas, me queda que D es igual a D1 por D2 por Q2 más D1 R2 más R1. Acá, estos son letras, pero en realidad acá todo esto va a ser un número. Y esto, si yo lo miro en la definición de división para este caso, D sería igual a D1 por D2, que es el divisor, por el cociente más el resto. Entonces, comparando estas dos divisiones, fíjense, D1, D2 lo tengo acá. Acá tengo Q2, acá tengo Q, y acá tengo R, y acá tengo todo esto. Entonces, lo que queremos demostrar es que esto va a ser el resto de esta división y que este cociente Q es el original. Todo eso queda demostrado si yo demuestro que este resto es menor que el divisor, porque nosotros habíamos visto un teorema donde dice que el cociente y divisor son únicos.
entonces la división de D entre D1 y D2 tiene un único cociente, que acá le llame Q y acá le llame Q2, pero en definitiva es el mismo. Si yo demuestro que este resto es menor que D1, D2. ¿Tá? Entonces lo único que hay que demostrar acá es que D1 por R2 más R1 es menor que D1 por D2. ¿Tá? Vamos a eso entonces. Analicemos un poquito esto acá. D1, R1 más R2 más R1. Si nosotros miramos esto, podemos decir que va a ser menor que D1, R2 más D1. ¿Por qué? Porque R1, como dice acá, es menor estricto que D1. Entonces, si de este lado tengo R1 y este D1, y acá sumo D1, R2, y acá tengo D1, R2, entonces va a ser una desigualdad estricta. Por ejemplo, si yo tengo 3 de un lado y 3 del otro, son iguales, ¿no? Como si fuera esto, que es lo mismo que esto. Pero de este lado sumo 4 y de este lado sumo 8. Acá me va a dar 3 más 4, 7. Acá me va a dar 8 más 3, 11. Entonces, ¿quién va a ser más chico? Va a ser más chico el lado donde sumé el número más chico. Entonces, como R1 es más chico que D1, la desigualdad me queda de esta manera. Ahora, si tengo D1 acá y D1 acá, yo esto lo puedo escribir sacando de factor común D1 como D1 por R2 más 1. Y acá viene otra observación importante. R2 más 1, como R2 es menor que D2, si yo a R2 le sumo 1, recordamos que son números naturales, si yo a un número natural más chico le sumo 1, a lo máximo puede alcanzar al otro, que era más grande, pero nunca lo puede pasar. Si yo tengo, por ejemplo, 5 menor que 6, si a 5 le sumo 1 me queda igual a 6, pero nunca lo puedo pasar sumando 1. Entonces, si R2 es menor estricto que D2, R2 más 1 va a ser menor o igual a lo sumo que D2. O sea que esto es menor o igual que D2. Por lo tanto, todo esto va a ser menor o igual que D1 por D2. ¿Tá? Recordamos que son números naturales, por lo tanto son positivos. Si yo a D1 acá lo multiplico por algo que es menor o igual que D2, el resultado va a ser menor o igual que D1 por D2. Juntando las puntas, usando propiedad transitiva, si esto es menor estricto que esto, y esto es menor o igual, entonces D1, R2 más R1 va a ser menor estricto que D1 por D2. Y si es menor que esto, entonces es el resto de la división. Por lo tanto, nosotros podríamos decir así. Si yo divido D entre D1 por D2, el cociente me queda el mismo que el cociente de la segunda división. Teníamos acá. ¿Ah? Esta segunda división, ahí se ve en la pantalla. Cociente es el de la segunda división. Y el resto que me queda acá, ¿quién es? Es D1 por R2 más R1. Entonces fíjense cómo se cumple. Sería así. Este, que es el D1, por el segundo resto más el primer resto. 2 por 1, 2 más 1, 3. Es el resto que me quedó original. Entonces, ¿cómo se obtiene el resto? Multiplicando el primer divisor por el segundo resto y sumándole el primer resto. Y ahí me queda el resto de la división original. Lo que les pido es que hagan esto varias veces. Por ejemplo, agarren un número cualquiera, yo que sé, 87, divídanlo entre 15, primero. Y después dividan 87 entre 5 y después entre 3. Y a ver si se cumple eso, ¿no? Si lo hacen bien debería cumplirse. Si no les sale, me preguntan en un comentario y vemos si los puedo ayudar. ¿Tá? Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.